estamos esta tarde en un espacio muy querido para nosotros, amigos desde siempre y para siempre. Es una inmensa alegría tenerlas acá y compartir desde un lugar donde nosotros lo, compartimos historias, vivencias, aprendizajes y sobre todo la compañía y el cariño de estar acá reunidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una mujer admirable, es una mujer valiente, es una mujer profundamente inspiradora. Y hoy vamos a tener una conversación. Estoy segura que esa conversación va a tocar en los corazones de todas nosotras y nos va a dejar reflexiones por mucho tiempo en nuestro corazón. Eh, Antes de comenzar, a mí me gustaría compartirles unas palabras que he preparado para ella, para presentarla, porque considero que ella se lo merece. Entonces paso en este momento a, a estas palabras que como siempre todo lo transmito y me apasiona a través de la escritura. Entonces, bueno, queridos amigos y amigas, este entrañable espacio donde celebramos la vida, la experiencia y el poder de compartir desde el corazón. Hoy tenemos el inmenso honor de recibir una mujer que sin duda es una fuente de inspiración y valentía. Ella se llama María Alejandra Almenar. Es una mujer que ha construido puentes entre la ciencia, la educación, la escritura y la vida, con una sensibilidad profunda y una determinación admirable. Es licenciada en Ciencias Generales con especialización en Física y Matemática y ha ejercido como docente en instituciones prestigiosas, tanto en Venezuela como en el Reino Unido, en niveles de secundaria y educación universitaria. Pero más allá de los títulos, ella es una verdadera maestra de vocación. Es de esas mujeres que dejan huella, pero que hoy tenemos la fortuna de tenerla entre nosotros y todos los que aprenden de ella siempre dejará una huella en sus mentes y en sus corazones. Tu amor por el conocimiento no se detiene en las aulas. Ha profundizado también en el campo de la psicología positiva, con 2 diplomados en la Universidad Metropolitana de Caracas y múltiples cursos que la han llevado a ejercer con un rol fundamental como mentora y guía en adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en el Reino Unido, contribuyendo con el crecimiento emocional y humano de muchas personas. Como buena investigadora y buscadora de sentido, María Alejandra también encontró en la escritura y en el periodismo un camino para tender puentes entre culturas, emociones y realidades. Fue redactora de la reconocida revista Producto en Venezuela y más adelante columnista del periódico Express News en el Reino Unido, donde ha tenido la columna Coleccionando Puentes, tocó corazones y abrió conversaciones. Hoy sigue compartiendo sus reflexiones en su blog y en las redes sociales y forma parte del libro Latidos y Latitudes, que son 10 historias migratorias publicado por la editorial Popular. Eh, Hoy tendremos la dicha de conocer por parte de ella acerca de sus 2 capítulos en el libro Latidos y Latitudes y en el libro Maternar, Historias que no se cuentan. Eh, Ella ahora nos va a contar, ¿sí? En primera persona acerca de esa maravillosa experiencia y ese legado que está dejando en sus capítulos en estos libros. Actualmente está compartiendo su, su profesión con el estudio de su segundo año de maestría en educación en la Universidad de Hallam en Sheffield, en el Reino Unido,
mientras avanza en la escritura de los nuevos proyectos literarios, que pienso que todos ya estamos, ¿no?, con deseos de escuchar acerca de esos nuevos proyectos también. Bueno, para cerrar esta presentación, quiero con un eslabón diciendo que es una mujer valiente, luchadora y brillante, que ha sabido reinventarse, abrir caminos lejos de casa y posesionarse profesional y personalmente en un país distinto, en otro continente, sin perder nunca la raíz que la conecta con lo esencial, su identidad, su pasión por enseñar, su compromiso por el crecimiento humano, la sensibilidad como narradora de historias reales y, aparte de ello, un hogar con sus dos niños, uno que ya llega muy pronto. Y entonces hoy vamos a darle paso a María Alejandra para que ella nos comparta toda su historia, que es tan emotiva y transformadora. Es un ejemplo que nos recuerda que los sueños pueden cruzar océanos, que las palabras también construyen hogar y que nunca es tarde para comenzar de nuevo con fuerza, propósito y esperanza. Muchas gracias, Marianer, por estar acá con nosotros. Y bueno, ya es el momento de escucharte. Eh, No, muchísimas gracias a ti, Natasha, por esa presentación tan bonita, tan sentida, tan bonita. Yo creo que no hay otra palabra para describirla, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Eh, es abrumador escuchar todo eso. estoy muy Te sentida porque agradezco cada mucho. palabra salió de mi corazón, Lo sé. de mi admiración y bueno, y de poder presentarte hoy acá. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación tan linda, por la invitación a la asociación. Gracias por invitarme, y por el trabajo tan bonito que hacen para ayudar a la integración de los migrantes en una ciudad tan complicada como lo es Londres y en un país tan diverso y tan interesante y tan fuerte como lo es el Reino Unido. Les agradezco muchísimo su invitación. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes, con las personas que se han unido a esta conversación y con las que sé que lo verán luego. Y agradezco mucho la compañía de mi familia que está aquí esta tarde desde Chile, desde Venezuela, desde Francia, desde Inglaterra. Gracias por su compañía esta tarde. Bueno, eso también para ti debe ser, ¿no? Poder sentir que es sentirte acogida por los tuyos y que están acá, eso es algo, ¿no?, que tiene mucho valor, ¿no? Bueno, Por supuesto que sí. Así entonces, es. como vamos a tener, más que todo es una conversación, ¿sí? Una ¿No? conversación y donde tú nos vas a ir, ¿sí?, compartiendo. Eh, bueno, yo creo que lo que, de acuerdo a tus libros, yo creo que la primera pregunta que me surge y que yo creo que nos surge a todos es, ¿qué te llevó a escribir tu historia eh, de, de migración y te llevó a escribir también? Bueno, vamos por partes. Empecemos por latidos y latitudes y nos cuentas un poquito a dónde Bueno, nació tu... lo que están viendo en la pantalla es la ficha de autor que diseñó mi querida Perla Crespo Aguirre, que está escuchándonos, está aquí, y que reúne un poquito de la información, bueno, pues acerca de mi historia. Y ella nos hizo ese obsequio a cada una de los autores que formamos parte de Latidos y Latitudes. Em, y empiezo nombrándola a ella, bueno, porque ella es motor y artífice de que yo comience a escribir. Para mí la lectura
ha sido muy importante. Los libros, yo siempre he dicho que a mí los libros me salvaron la vida. Yo soy una niña, o fui una niña muy sola en mi niñez, porque no tenía primos contemporáneos y al más cercano le llevaba 5 años. Entonces yo no tenía en mi familia eh, esa cercanía de otros niños con los cuales jugar y me refugié mucho en la lectura. Entonces la lectura para mí siempre fue muy importante y siempre estoy leyendo algo. Y por ende siempre me imaginé que algún día yo iba a escribir. Pero bueno, pues de esas cosas que uno dice algún día haré, pero que en el fondo no te sientes como tan capaz para hacerlo, que en el fondo sientes que no eres tan buena para eso o que para qué vas a hacer eso. Entonces era algo que siempre postergaba. Hasta que conocí a Perla. Perla es periodista y es escritora. Y recuerdo que un día le dije, oye, yo quisiera aprender a escribir como tú deberías darme un curso. Y su respuesta no fue darme un curso, sino decirme, bueno, preséntame dentro de 3 días un ensayo de 400 palabras sobre los árboles de Baobab en el bosque de Chicago. Y lo vamos a publicar en una revista de arquitectura para la cual yo estoy trabajando. Esa fue su manera de iniciarme en la escritura. Y yo, que no le digo que no a los retos, pues me senté a escribir. Y así comencé a escribir. Y, y bueno, eso me llevó a incursionar luego en el periodismo, siempre es humano, porque también gracias a ella comencé a trabajar en esta revista, en la que sin ninguna formación eh, periodística empecé a trabajar como redactora y tuve la oportunidad de entrevistar a los empresarios más importantes en Venezuela en una época en la que era bien difícil. Y eso me enseñó a hacer preguntas, porque yo crecí, yo soy parte de la generación en la que fue educada con el niño no pregunte, eso no se hace, no pregunte. Entonces aprendí a hacer preguntas. Y bueno, más tarde, en otro reto que Perla me lanzó, me dijo, mira, vamos a hacer un libro con la gente del colectivo Mapea, que son personas que han formado parte de un taller dictado por Roya Santo Domingo. Em, pero bueno, nos faltan 2 personas. ¿Tú quieres participar? Esto es sobre la historia de migración. Y yo le dije, bueno, si tú dices que yo puedo hacerlo, yo lo hago. Y ahí empecé a escribir la historia de mi capítulo que se llama Emigrar para encontrarme y forma parte de esta colección em, de historias en latidos y latitudes, la escribí en un vuelo Londres-Barcelona, en un vuelo de 2 horas y media. Eh, Te quería preguntar algo respecto al nombre, emigrar sí, para encontrarte. Yo pienso que es un nombre muy poderoso el que le has dado a tu libro. Hoy creo que todos lo consideramos así, ¿no? O sea, en 2 palabras dices muchísimo. ¿Cómo mm, descubriste tú en ese camino, en ese proceso dentro de ti misma, esto de que emigrar te llevó a encontrarte a ti mismo? Cuéntanos un poquito, ¿sí? De esto. yo creo que todas las personas que estamos aquí, creo que con excepción de Hugo, todos somos migrantes. Em, el proceso de migración, sin importar las razones por las cuales hayas tomado la decisión de emigrar, es un proceso que te confronta contigo mismo, que te hace reevaluar cuáles son tus valores en la vida, cuál es tu norte, a qué estás dispuesto a cambiar y qué no.
cuáles son los innegociables en tu vida. Y te puedes sorprender y darte cuenta que aquellas cosas que pensabas que eran innegociables en un nuevo entorno pueden serlo. Entonces, cuando yo llegué a Reino Unido en el 2018, con mi hijo de 3 años, a encontrarme con mi esposo, después de un año que estuvimos separados por el tema de la visa, mientras aprobaban mi visa para venirme para acá, el llegar a este país sin saber hablar inglés, eh, dejando una carrera exitosa en Venezuela como docente, porque allá tuve la oportunidad de dictar clases en la universidad en la que me gradué y de estar en los mejores, los más prestigiosos eh, colegios. Y además me estaba desempeñando como periodista y estaba haciéndolo muy bien y yo estaba disfrutando muchísimo. Y era una carrera que se estaba abriendo. Realmente yo en Venezuela, como profesional, podría haber tenido un gran futuro si las condiciones del país no hubiesen sido las que son. Y me vine y además viviendo en una ciudad con una vida muy activa, con una gran independencia, con la facilidad de moverme para donde yo quisiera, conocedora de lo que estaba pasando, muy empapada de la vida política de mi país. Entonces me vengo para Inglaterra, que es un país que no conocía. Había estado aquí unos años antes por 3 o 4 días, sin conocer el idioma, sin conocer las costumbres, sin conocer la diversidad que hay aquí, em, a depender completamente de mi esposo. Entonces pasé de ser completamente independiente a ser completamente dependiente por primera vez en mi vida. Y eso me sumió en una gran depresión. Además llegué en principios, finales del otoño, con tantísimo frío y tantísimo y tanta lluvia y tanta oscuridad. Entonces, todas estas cosas me afectaron muchísimo. Y estuve unos meses eh, luchando con una depresión que yo no quería reconocer, pero que estaba viviendo y que me hizo pensar que yo nunca más iba a poder tener una vida profesional para empezar, porque no manejaba el idioma. Em, y bueno, en el libro, Latidos y Latitudes, describo toda esta historia y sea cómo que, salí de eso, ¿no? Pero tu pregunta acerca del título, Emigrar para encontrarme, se debe a que precisamente yo, en el momento en el que me di cuenta de que ya estaba en ese proceso de depresión tan fuerte y que tenía que recuperarme y que tenía que comenzar a vivir la vida, porque esto era un cambio definitivo, yo decidí hacerlo con intención. O sea, decidí ponerle intención a los días. Y esa fue una decisión consciente. Es decidir, bueno, si estoy viviendo esto, voy a llevarlo a la máxima intensidad y voy a sumergirme en la experiencia y voy a conocer quién soy yo realmente y voy a cambiar todas las cosas que no me sirven ahorita en vez como de reinventarte, aferrarme a algo también, que ya no era. te reinventabas. Ujú. Te Sí, reinventabas. Ujú. Ya. exacto. Pero Ujú. fue una decisión consciente. Entonces, por eso digo que me encontré, Exacto. porque ya no estaba viviendo bajo los cánones de la sociedad en la que crecí, sino que estaba construyendo una identidad que se ajusta a esta sociedad según lo que yo quería ser y vivir, con conciencia. Claro. Me imagino emocionalmente, claro, lo que tú estás comentando te afectó muchísimo, ¿no? O sea, porque todos estos cambios es como encontrarse, yo lo veo como volver a nacer realmente,
porque Sí, aunque no se pierde lo que ya se tiene, pero es como encajarlo en otra cultura totalmente distinta, ¿no? Entonces yo sí. creo que es enfrentar muchas emociones y es superarlas, pero superarlas en crecimiento, ¿no? En reinventarte, pero en una versión distinta, pero yo creo que a la vez mejorada con lo del pasado, más la nueva vida, ¿cierto? Creo que quiero Sí, hacerte una pregunta ahí, María Alejandra, y es, tú nos cuentas que fuiste una migrante que llegó sin el manejo del idioma y para FIOP es importante porque nosotros digamos que hacemos acompañamiento a las personas para la integración y creemos fielmente que el manejo del idioma ayuda a que se integren mucho mejor. Entonces, si nos puedes compartir un poco sobre tu experiencia de cómo fue ese paso de no conocer el idioma y pasar a, pues, a ser una persona que está desarrollando una maestría, que ha dictado clases en colegios en Reino Unido. Me gustaría que nos compartieras un poco de esa experiencia, si puedes. Bueno, como parte del proceso migratorio para venir al Reino Unido, uno tiene que presentar dos exámenes de inglés. Uno que presenté en Caracas, que es el A1, y el otro que presenté aquí al año, cuando hicimos la primera renovación o los tantos meses, 15 meses creo que fue, cuando hicimos la primera renovación de mi visa. Cuando yo presenté el primer examen en Caracas, el A1, recuerdo que una de las preguntas que nos hacían era que habláramos sobre un tema por 5 minutos. Y yo creo que el tema que escogí fue los restaurantes en la ciudad. Y por supuesto, eso es una cosa que yo ensayé mucho y que, bueno, pasé y que eso me hizo sentir que yo hablaba inglés y que yo iba a llegar aquí lista, fluida a hablar inglés. Y cuando llegué aquí, nosotros llegamos a un pueblo que se llama Maidenhead, que está como a 45 minutos de Londres, pero ya es lo que aquí se considera el countryside, ya es el interior del país. No es Londres, en donde hay cualquier cantidad de idiomas y medianamente tú te puedes hacer entender en español con cualquier persona por la cantidad de turistas que hay. Pero ya donde yo estaba viviendo no era así. Y mi vecina era una señora escocesa a la que yo pude comprender que ella me estaba saludando, que me estaba diciendo good morning como a los 3 meses de haberme mudado. Que el acento de ella, yo no entendía nada de lo que ella me decía y me frustraba muchísimo. Y no tenía el dinero para acceder a un curso privado de inglés en el momento. Y lo primero que hice fue inscribirme en un curso dictado por el Council y la experiencia fue sumamente negativa para mí, porque las personas que asistían a ese curso eran en su mayoría mujeres pakistaníes que hablaban, todas eran amigas y todas hablaban en su idioma entre ellas y la profesora que intentaba enseñarnos a hablar inglés, bueno, se rindió al ver que ellas pasaban la clase hablando entre ellas. Entonces, para mí era un gran esfuerzo ir a esa clase y no obtenía realmente ningún beneficio. Entonces, la sensación de no manejar el idioma te hace, es soledad, es aislamiento, es la sensación de que no puedes, es invalidarte completamente. Em, y además es pensar cuándo voy a poder yo llegar al punto de querer decir todo lo que estoy, de poder decir todo lo que estoy pensando. Se hace muy difícil, es un shock muy grande. Yo creo que es la primera barrera para la adaptación de cualquier migrante aquí.
pero pero se puede lograr con determinación, con actitud, con mucho estudio. Y yo pienso que es muy importante, para mí fue muy importante, que no estoy en posición de dar consejos, pero para mí fue muy importante en aquel momento en no sentirme, en no sentir autocompasión, sino el honrar la decisión que yo tomé. Yo estoy aquí porque yo tomé la decisión de venirme para acá. Y honrando esa decisión, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para integrarme y hacer que esta decisión valga la pena. Esa fue la actitud que yo tomé. Me dieron una oportunidad de trabajar como teaching assistant en un colegio y yo fui, esto fue al año de haber llegado, ¿no? Pasé un año yendo a estos cursos con el Council, viendo televisión con subtítulos en inglés para escuchar y leer lo que decía, escuchando de radio, eh, tratando de leer en inglés, utilizando el diccionario del celular para medianamente entender, viendo las comiquitas que mi hijo veía en la televisión, leyendo las tareas de mi hijo para aprender vocabulario. Mi hijito estaba en nursery en ese momento. Así pasé un año. Y gracias a una vecina me dieron esta oportunidad de ir a esta entrevista de trabajo en julio. Y la persona que me entrevistó vio mi currículum de docente en Venezuela y me dijo, tú tienes un gran currículum, pero no hables el inglés. Entonces yo te voy a ofrecer un contrato tentativo. Si en septiembre, cuando iniciamos las clases, tú vuelves y eres capaz de tener una conversación en inglés, yo te voy a dejar que comiences a trabajar y te voy a dar 2 meses de prueba. Y si pasas esos 2 meses de prueba, te ofrezco un contrato. Y era julio y ya habían cerrado todos los cursos de inglés por el verano. Y entonces yo busqué por internet una profesora particular que conseguí, que ha sido una gran bendición en mi vida y que hoy en día es una gran amiga. Y yo le dije, yo necesito dar clases de matemáticas en 2 meses. Y entonces ella fue sumamente estricta conmigo, me hizo trabajar muchísimo. Tomaba 2 clases a la semana porque no podía pagar más que eso, pero me mandaba tareas de 3 horas diarias y yo me comprometí a estudiar como una loca porque pensé que esa era la oportunidad de oro que yo tendría para yo retomar mi trabajo. Y retomar mi trabajo significaba salir de la casa, ganar dinero, ser independiente, hacer una vida. O sea, era una cosa como de vida o muerte. Y trabajé, estudié muchísimo durante el mes de agosto y cuando volví en septiembre, bueno, podía comunicarme medianamente, pero me encerraba a llorar en el baño, en los recesos, porque no entendía lo que la gente conversaba cuando estaban hablando entre ellos. Podía entender una clase, pero no podía entender una conversación casual. Fue una época muy dura, pero bueno, pero pasé el periodo de prueba y continué trabajando y han pasado ya 5 años, no, más, 6, han pasado 6 años desde que empecé. Todavía no considero que tenga un inglés perfecto. Todavía mi hijo me corrige muchas cosas. Todavía estoy dando clases y mis estudiantes me corrigen algunas palabras que pueda escribir
mal, o alguna cosa que pueda decir erróneamente, o me encuentro con palabras que no sé cómo pronunciar, y Sí, ahí les digo, acuérdense que el inglés no es mi lengua nativa, díganme cómo lo hago. Y si no encuentro, si no, o lo busco rapidito en internet, depende de cómo sea la cosa, pero les puedo decir, ¿esto está bien escrito o me equivoqué? Y entonces eso más bien me ha servido como una herramienta para llegarles con más, como para romper el hielo muchas veces, como para hacerme como más cercana, decirles, si escribo algo mal, por favor, corríjanme. Y me corrijan. Y cuando lo hacen, le digo, muchísimas gracias porque aprendí. Bueno, yo te enseño física, tú me enseñas inglés. Y eso es lo que me ha servido. Gracias, gracias por compartirnos tu historia. Creo que este espacio justamente es para recordar esto, ¿no? La determinación que tenemos como migrantes de reconstruirnos, de encontrar y obtener espacios en donde no vemos y adherirnos a ellos y poder cambiar en el proceso. Y creo que lo que nos compartes frente al tema del inglés y al utilizarlo como una herramienta también para conectar con tus estudiantes y con todas las personas, creo que es algo que muestra con claros ejemplos lo que Natasha estaba diciendo a la apertura del grupo. Entonces, gracias por compartirnos eso. Natasha, sigue con la... sí, muchas gracias de verdad, porque ha sido una experiencia muy inspiradora y yo creo que a todos nos sirve para lo que decía, reflexionar y ver que a veces nosotros nos ponemos las limitaciones y que hay que Mm, tener y que tenemos que, para poder lograr algo, siempre tenemos, nada es fácil, nada es trabajo, es disciplina, es constancia, y una parte que me pareció muy bonita tuya, eso es humildad, el decir yo, porque hay personas, no, yo hablo inglés, entonces como hablo inglés, yo no me voy a equivocar, yo no voy a decir una palabra más dicha, pero tener esa apertura hasta con los estudiantes, eres una profesora, pero independiente de ser profesora de matemática, o sea, todo no lo sabemos, entonces esa parte, mm. cada día vas a aprender de tus alumnos, vas a mejorar tu inglés, y eso es así, eso es lo bonito, y de trabajar en equipo y de compartir, entonces, pues nos has dejado una enseñanza que yo creo que todos vamos a no solo aprender, sino a llevarla a la práctica, porque a veces escuchamos las palabras muy bonitas, pero las palabras o las ideas, si se dejan así como idea, nunca. Hay que llevarlas a la acción y así y avanzar paso a paso. Bueno, ahora cuéntanos esa Así foto, es. ¿qué es esa foto tan bonita? Cuéntanos, a ver. Es un tesoro de mi corazón. Aquí están mis 9 compañeros, coautores de Latidos y Latitudes de distintas partes del mundo, comenzando por Perla, que es venezolana y estaba viviendo en Guyana Francesa en ese momento y ahora está en Francia. Em, Patricia Escarpa, que es esta señora eh, mayor que ven a su izquierda. Patricia fue la creadora de la idea del libro. Su historia es maravillosa. Ella es chilena, tiene 70 y tantos años y ella un buen día dejó toda la seguridad de su vida, de un trabajo corporativo en Chile muy bien remunerado, simplemente lo dejó por seguir el sueño de vivir en Nueva York, porque ella toda su vida había soñado con vivir en Nueva York y dejó todo y se fue a vivir en Nueva York. Y tiene ya, yo creo que más de 20 años viviendo allá y trabaja como asistente del hogar en distintas casas y ahora escribe libros, porque así como un día soñó irse para Nueva York y se fue, un día soñó que ella iba a ser escritora y empezó a escribir. Y ya tiene varios libros publicados y es una señora maravillosa. Y está Laura, que es española y está en Alemania. Sara, que es española mexicana y vive entre México y España. Constanza, que es argentina y es una trotamundos nómada digital que está ahorita viviendo en España y tiene una historia maravillosa porque simplemente fue otra que decidió
que el mundo era muy grande y que ella no se iba a quedar en Argentina eh, recluida en un espacio chiquito, sino que ella quería conocer el mundo. Em, Paul es español y está viviendo en Suiza y se fue para Suiza enamorado y ahora tiene una familia preciosa allá. Astrid es colombiana y tiene una historia súper impactante de cómo se fue a vivir a España. Estuvo un tiempo en Italia y ahora está en España otra vez. Tuvo que, se vio forzada a ejercer la prostitución y ella habla muy orgullosamente de cómo la vida la forzó a ejercer la prostitución y cómo ella pudo avanzar y salir de ese mundo y tener una vida preciosa con una familia y un esposo y una familia bellísima. Y Menahem, que tiene una historia muy interesante porque nació en Marruecos y luego de Marruecos se fue a Israel y de Israel a Venezuela. En Venezuela tuvo una carrera exitosísima como publicista y cantante y humorista. Y bueno, por la misma razón que todos los venezolanos tuvimos que huir de Venezuela, él se fue para Panamá y ahora está en España retomando su carrera como terapeuta. Entonces, bueno, estos son mis compañeros, todos súper inspiradores y muy queridos, que me acompañaron en la aventura de escribir en mi primera participación literaria, que es Latidos y Latitudes. Qué bonito. Ay, mira, ahí es una radiografía, o sea, de ver que tantas personas, ¿no? A distintos países, por distintas razones, todos, sí, emigramos y todos, cada historia es distinta, pero todas son admirables porque son Sí. historias de superación, de pasar, por eso yo creo que algo que tú decías que es muy bonito, que es un viaje, que la migración puede ser un viaje interno. Entonces, esto yo creo que es una realidad, algo muy, muy profundo. Todos de alguna manera cambiamos, nos reinventamos, o sea, en ese Sí. proceso, digamos, es un proceso de metamorfosis, de salir de nuestra zona de confort, de todo lo conocido, para llegar a un lugar donde no sabemos ni tomar un bus porque nos vamos a perder. Entonces, esa es ese trabajo y muy bonito lo que Pero nos compartes de perdóname, tus compañeros. perdóname que te interrumpa, Natasha, en ese punto, pero creo que es muy importante aportar que no es verdad que todos cambiamos. Hay personas que emigran y se resisten a cambiar y se aferran a la idea de que tu país es mejor, de que tu vida era mejor antes, de que tu idioma es mejor, de que tus costumbres son mejores que aquellas del país donde te están recibiendo. Y se aferran con todo, es completamente comprensible porque es lo conocido, pero pues son personas que yo he conocido personas que tienen 20 30 años viviendo aquí y todavía no hablan el idioma y se niegan a aprenderlo. Este, y además han educado a sus hijos y a sus familias en esta permanente nostalgia y negación del lugar que te ha recibido. Y si hay alguna cosa que yo quisiera compartir con ¿Sabes qué ustedes pienso? hoy es la importancia de abrirse al cambio y de abrazar el lugar que te recibe, con lo bueno y con lo malo. Y eso no quiere decir que tú tengas que desarraigarte de tu tierra ni de tus costumbres, sino abrir el corazón a las nuevas experiencias. Así como cuando uno tiene un hijo y después tienes un segundo hijo, no dejas de querer al primero por querer al segundo. Entonces, sí quería aportar eso, porque creo que el negarse a vivir la experiencia y aprender del país que te recibe
va a hacer que tu proceso sea mucho más doloroso y más largo. Y creo que eso que tú dices es importante para nosotros como organización y justamente para cualquier persona que se encuentre en Londres, pues estamos abiertos justamente a dar talleres, a dar situaciones que les permitan a ellos integrarse dentro del país, accediendo a las oportunidades que pueden llegar a tener dentro del país que los está recibiendo y sin perder las raíces como latinoamericanos, porque pues en el caso de FIUP somos todas latinoamericanas, hacia la comunidad migrante, si bien recibimos personas refugiadas, la mayoría son personas latinoamericanas. Entonces creo que eso que María Alejandra dice es muy importante desde la perspectiva de poder tener una mejor, una vida en la cual uno no se sienta ajeno a diario dentro del país al que se migra. Porque no todas las veces, y lo que ella comparte, las personas pueden regresar a su país, pues por diversas condiciones, y eso es importante tener en cuenta. ¿Mm? Sí, sí, muchas gracias. Un mensaje de verdad muy enriquecedor y para tener en cuenta, porque como tú dices, algunas personas lo logran, otras no. Entonces, ese es un buen mensaje para pensar que sí se puede lograr y que solamente es poner un poco de parte de nosotros, la actitud y un poquito las creencias, pienso que se manejan allí, ¿no? Las creencias que traemos tan Sí. arraigadas y entonces no. Pero yo creo que este tipo de conversaciones, de encuentros, ayudan, digamos, a replantear, ¿no? Y sobre todo, FIU, ese es, digamos, el objetivo de nuestra organización, ayudar a todas las personas, a toda la comunidad, a que, o sea, aproveche, digamos, todos los beneficios para su bien, para crecer y también no desconectar de las raíces, porque eso es nuestro orgullo también, no tampoco podemos, pero sí aprovechando todo lo bueno que este país nos ofrece también y a través de la comunidad donde en este momento hay tantos campos abiertos en distintos aspectos para ayudarnos a nosotros, la comunidad latinoamericana. Bueno, gracias, María. Natacha, perdón. Sí, Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a María Alejandra por el libro. Mando un abrazo aquí desde Madrid, España. Y bueno, también agradecerle a FIU. Es una organización sin ánimo de lucro donde lo que veo estáis haciendo una piña, estáis haciendo un bucle de personas que lo necesitamos, ¿no? Me incluyo porque a mí también ustedes me han dado un apoyo muy grande con mi libro y de verdad que es maravilloso. Y además también lo que decía Alejandra ahora, tenemos que adaptarnos al sitio donde vamos. Hay un dicho en Colombia que dice que si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y, y yo aquí en Madrid lucho muchísimo. em, no me gusta la mala educación. Y desafortunadamente venimos, por ejemplo, hay gente que dice aquí, no, 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 es que yo tengo que hablar como hablo en mi país. No, también tenemos lo que decía María Alejandra ahora, ¿no? También tenemos que adaptarnos. En primer lugar, por ejemplo, yo admiro y entre comillas envidio a la gente que habla inglés, porque yo estoy todos los días intentando aprender las vocales en inglés y no me pongo a ello. Entonces, eso para mí es un reto, ¿no? Es un reto que ya a mis 58 años no sé si lo lograré, pero bueno, pero felicitarles porque esta unión de diálogo, de comprensión sobre todo, ¿no? Y sobre todo de apoyo entre nosotros los inmigrantes y sobre todo los latinos, es muy bonito. Entonces, yo también, como decía María Alejandra, de su compañera, yo también he tenido que trabajar en la prostitución y me ha costado muchísimo y de hecho me sigue costando, que Natacha es muy testiga de todo ello. Pero si nos unimos todos, si nos ayudamos entre todos, yo creo que la vida es más fácil y más bonita. Entonces, felicitarles y a Natacha, que es una campeona, a Paola, a todos, muchísimas gracias porque me gusta que me inviten a esto porque si habéis puesto un poquito de atención, yo estaba escribiendo cositas. Yo estaba escribiendo cositas porque siempre que hablas con una persona o que escuchas a una persona, siempre aprendes. Así que muchísimas gracias y me encanta pertenecer a este grupo. Muchas gracias.
Gracias, Enid, por tu aporte, bueno, y por todas tus palabras y el reconocimiento. Nosotros hacemos todo desde el corazón y bueno. Ahora, María Alejandra, bueno, es que como tú no traes un solo, vea, conectó, mira, mi mente trajo la imagen porque estaba en ello de que no será un solo libro el que vamos a presentar, son dos. Mira, tú que, que estabas empezando y ya vas en el segundo y tienes dos proyectos en camino. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el libro de Maternar, historias que no se cuentan. Tú eres la que abres este libro, tú eres el primer capítulo. Entonces, eh, quiero, o sea, que nos compartas un poquito de esta maternidad con Wi-Fi. O sea, ahí tú hablas, ¿no? De cómo el proceso, digamos, la maternidad, el ser madre en la distancia y atravesando la tecnología. Cómo emocionalmente esto puede impactar, ¿no? En la vida familiar, en todo, ¿no? Y en la conexión con las personas que ya están lejos, ¿no? Que ya no comparten la vida contigo. Entonces, cuéntanos un poquito el por qué también te surgió, digamos, la idea, el querer compartir esta historia de madre, de maternar con la tecnología, ¿no? Entonces, que nos parece un tema muy de actualidad, algo muy bonito y nos gustaría conocer de primera mano tu experiencia y las razones, lo que te inspiró a escribir. Bueno, yo creo que mi condición de migrante está presente y permea todo lo que hago. Y yo quería alejarme un poco de la historia de migración que había escrito en Latidos y Latitudes, pero pues inevitablemente terminé escribiendo otra cara de lo que es la migración. Em, Como latinas, sabemos lo importante que es la familia para nosotros, la presencia de las mujeres específicamente de nuestras familias para ayudarnos a criar a nuestros hijos. Yo creo que eso es algo que si bien en todo el mundo y en todas las culturas es importante, como latinas, para nosotras es fundamental. La presencia de la abuela, de las tías, de las hermanas en la crianza de los niños. Las mujeres latinas no criamos solas, criamos en comunidad. Y una de las cosas que las mujeres, las madres migrantes tenemos que enfrentar es el hecho de levantar a nuestros hijos solas o con menos apoyo de que tendríamos si estuviéramos rodeados físicamente de nuestra familia. Como ustedes pueden ver aquí, hay varias personas que representan a mi familia en esta sala el día de hoy. No están muchos, pero hay una representación importante de que realmente nunca estamos solos. Pero sí tenemos que adaptarnos a nuevas formas de incluir a nuestra familia si queremos beneficiarnos de ese apoyo emocional. Entonces de eso va Maternidad con Wi-Fi. Es un capítulo que está escrito en tres niveles. El primero es contando un poco mi experiencia, comparando cómo fue vivir la maternidad el embarazo y el nacimiento de mi primer hijo en Caracas, rodeada físicamente de toda la familia, en contraste con cómo fue el embarazo de mi segundo hijo durante la pandemia, ya viviendo aquí en Inglaterra. Entonces fueron dos experiencias completamente distintas, porque ya estar aquí, pues me tocó estar sola con mi esposo. Además estábamos en pandemia, no podía venir nadie de mi familia a ayudarnos. Acostumbrarnos a un sistema de salud que el sistema de salud de Reino Unido, vamos a decir que es completamente distinto
hay que, hay que uno viene acostumbrado, no quiero poner etiquetas, vamos a decir simplemente que es distinto. Y hay que también adaptarse a eso, ¿no? Y pues y ahorita estoy embarazada de mi tercer bebé. Sí. Eh, y la vulnerabilidad de una mujer embarazada, que es tan fuerte, la emocionalidad de una mujer embarazada, la necesidad de uno contar con las mujeres que son tu tribu, tu mamá, tus hermanas, tus amigas, tus primas, tus abuelas, esas mujeres que están allí, la que te acompaña al médico, la que te acompaña a tomarte café, la que te cuida el niño mientras tú vas a hacer la diligencia. Cuando estás, cuando eres inmigrante, cuando estás en otro país, no tienes a nada de eso. Y el Internet se ha convertido en un salvavidas, porque eh, nos ha brindado la oportunidad de mantenernos en contacto, de mantener la conexión con la familia y de no convertirnos en extraños. Entonces, mis hijos, por ejemplo, han tenido la fortuna de mantener el contacto con sus abuelas, con sus tíos, con sus primos, un contacto prácticamente diario gracias al Internet. Y eso es una bendición, porque pues en otras épocas era una carta que se tardaba 6 meses en llegar. Entonces, esa es como la primera línea de capítulo. La segunda es cómo esa relación con el Internet de alguna manera nos ha hecho desplazar a los primeros referentes que teníamos, porque pues ahora y eso que cuando lo escribí, yo no tenía todavía acceso al chat GPT. Ahorita, si tienes una pregunta, antes tú llamabas a tu mamá, ay mamá, el niño tiene fiebre, ¿qué hago? Lo baño, mamá, le doy una sopa. Ahora lo buscas en Google. Eh, Antes tú veías a las mujeres que iban al colegio de los otros, de las niñas que iban, las mujeres que iban al colegio de tus hijos y te comparabas. Ay, mira fulana cómo está vestida, ay, mira sutana cómo llegó tarde, ay, la familia de fulanito se divorció, y ese era como el termómetro que tú tenías para medir cómo estabas ejerciendo tú tu maternidad. Pero ahora tienes Instagram o TikTok y entonces ahí ves que si la crianza respetuosa, que si la crianza yo no sé qué, que la que le da galletas sin gluten a los hijos, que la otra que no le da azúcar, que la otra que le hace unas loncheras, unas viandas espectaculares para que los niños lleven a la escuela. Y es demasiada información al que tú tienes acceso, que te cuestiona, que te compara y que muchas veces te pone en un estado de sentir que no lo estás haciendo bien. Entonces, el criterio que uno tiene que tener para utilizar el Internet. Y la tercera línea del capítulo también va sobre los riesgos que el Internet eh, supone en la crianza de los niños, porque pues ahora estamos teniendo niños adictos a las redes sociales, adictos a las pantallas, niños que son captados por grupos extremistas a través de los juegos, de los videojuegos, que están siendo em, adoctrinados en filosofías e ideologías políticas que no necesariamente son las que nosotros seguimos en nuestros hogares, que requieren una mayor vigilancia, que requieren un- una manera distinta de vigilar también, porque no puedes aislar a tus hijos de las redes sociales, pero tampoco puedes permitir un acceso ilimitado. Hay pornografía, hay apología del delito, hay venta de drogas, hay una nueva forma de comunicarse a través de los emoticones que ponen a los niños en riesgo y que envían mensajes que pueden hacerlos atentar incluso contra su vida. Hay una gran cantidad de información que como madres nosotros tenemos que estar al día
y ser capaz de eh, orientar a nuestros hijos sin escandalizarnos y sin escandalizarlos, porque si le ponemos como que todo es malo, entonces los alejamos de nosotros y empujamos más en ese abismo. Y esos son riesgos que nuestras madres no tuvieron que vivir con nosotros. Entonces, bueno, es un tema que yo creo que podría dar para todo un libro. Para un libro, Este, sí, de verdad, muy es un tema muy extenso lírico. en el que también pues utilizo un poco mi experiencia como docente, que me permite también tener un enfoque quizás un poco más amplio sobre el tema. Y, y bueno, también ofrezco dentro de ese capítulo fuentes de información, gente calificada a quien seguir en las redes sociales que pueden brindar buenos consejos y asesoría. Y, y bueno, se trata un poco también de compartir experiencias de una de las múltiples caras de la maternidad. Perla tenía la mano levantada, no sé si quieres intervenir en este momento. Sí, gracias por la invitación. Mariale, yo, una de las cosas que, oyéndote cuando hablabas de tu experiencia como profe, y ahorita que la acabas de sacar a colación, quería preguntarte, ¿cómo, cómo ¿cómo hiciste? O sea, qué te llamó la atención del approach como profesora que tienes que tener o que usualmente se tiene en el Reino Unido al approach que tú tienes o que tenías como profesora en Venezuela? Eh, la manera de relacionarse con los estudiantes en Venezuela, yo me atrevería a decir que en América Latina es muchísimo más cercana, tiene un enfoque mucho más maternal, eh, mucho más de relación personal con el estudiante porque el sistema lo permite. Eh, entonces, de alguna forma, es más fácil influir en la conducta de los estudiantes. Aquí en el Reino Unido hay varias cosas que son bien distintas. Primero, es sabido y es algo que está reconocido, que hay un problema grave de conducta de los adolescentes que son completamente contestatarios y que no aceptan ningún tipo de autoridad. Y eso hace muchísimo más difícil establecerse como autoridad, es un reto. Es una autoridad que te tienes que ganar con el ejemplo y con la consistencia de tus acciones y de tus palabras. Eh, en, en Venezuela, el profesor es el profesor. Y cuidado y le levantas la voz al profesor y cuidado y respetas al profesor. Tu familia no te va a permitir que tú llegues a la casa con una citación porque le faltaste el respeto al profesor. Respeto. En cambio, eso aquí no existe. El respeto te lo tienes que ganar a pulso. Además, hay una cantidad de regulaciones legales que tienes que cuidar en cuanto a la comunicación con el estudiante, porque cualquier comunicación que el estudiante considere que que va más allá de los límites que él quiera poner, puede ser considerado bullying o puede ser considerado en español harassment, perdón, eh, Maltrato psicológico, ¿no? Marta, acoso, Acoso. acoso, acoso, acoso. acoso de cualquier tipo. Entonces, los límites tienen que ponerse muy claros y mantenerse. Para mí eso inicialmente fue sumamente difícil porque venía acostumbrada a estar 20 años dando clases en un país en donde yo podía tranquilamente dar un abrazo a cualquiera de mis estudiantes si lo veía llorando triste.
ven acá que te doy un abrazo. O uno podía pasar y uno le podía hacer así en la cabeza a cualquiera, cariño, una forma de saludo. Aquí jamás en la vida se te puede ocurrir tocar, rozar a un estudiante con ninguna intención, con ninguna intención. No pueden conocer tu nombre de pila, no te puedes tomar una foto con ellos, no puedes grabar una actividad, absolutamente cero contacto con los estudiantes de la puerta del colegio hacia afuera. Entonces, bueno, son muchas cosas que son parte de la cultura a las cuales uno tiene que acostumbrarse y adaptarse. son regulaciones legales de las cuales uno tiene que estar muy bien informado para no caer en el riesgo de tener ningún tipo de problemas que pueden suponer desde multas hasta suspensión de licencia laboral hasta cárcel. Creo que Zenit, Ah, Muchas, sí, perdona. María Alejandra, tú, bueno, vienes de un país donde nosotros tenemos otra cultura, otra forma de educación que nos han dado a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de las que digo, mi psicóloga se llamaba Chancleta de apellido Rejo, ¿vale? Entonces, siempre lo digo, y yo no tengo problemas psicológicos por esa época. Tú tienes, ya vas a tener 3 niños, estás en Reino Unido, y mi pregunta es, ¿estáis de acuerdo o todos o tú, estáis de acuerdo con que al niño se le debe dar un azotito o no? no, ¿No? absolutamente no, ¿Cómo se trata a un absolutamente niño? no. Yo estoy preguntándoles, aunque yo tengo la respuesta, puesto que yo aquí he cuidado 15 niños aquí en España, 15 nietos Ujú. de mi jefa. Y, por ejemplo, yo los he cuidado a base de no es no. ¿No? Hoy en día, no, que no, que no. Bueno, vale. Entonces, mi forma de pensar, sí, exacto, estoy contigo, María Alejandra. No se les da un azote a los niños, pero yo personalmente, no sé si es que cuando miro y estoy enfadada tengo cara de Chucky, pero a estos niños yo los he manejado de esa forma. No y no. Y no es no. Te puedes tirar por la ventana, puedes llorar. Hubo uno que se golpeó 10 veces con la nevera en la cabeza. Le dije, pues cuando se te rompa la cabeza te levantas. Pero entonces, de pronto, hoy en día decimos, ¿será que hace falta ese azote al niño? Porque hoy en día es que es una grosería impresionante, aunque los 15 niños que yo he cuidado nunca me faltaron al respeto. Pero entonces, ahí es donde digo, ¿tú les darías un azote a tus hijos? No, yo lamento que mi mamá no esté aquí en este momento, está trabajando. oh, qué Eh, pena. pero mi mamá jamás en su vida me levantó la mano. Nunca, jamás en su vida me levantó la mano. Eh, y fueron muy pocas las veces que me levantó la voz incluso. Y que no es el modelo que nosotros vimos en la familia, pues que en la familia, mi abuela, mis tías, sí utilizaban esos métodos, mi mamá no lo quiso hacer así. Y mis hijos, bueno, yo recuerdo que mi abuelo tenía una correa, que por un lado era negra y por el otro lado era blanca, y él agarraba la correa y la ponía encima de la mesa y decía, ahí está la negra. Y era puro susto porque la verdad es que jamás en la vida llegó a usarla para golpearnos, pero la ponía allí. Yo creo que si yo a mis hijos en este momento saco una correa y se la pongo encima de la mesa, me van a preguntar, ¿y por qué esa correa está ahí? Debería estar en el closet. No, no Pero entienden, claro, no perdón, Bueno, pero eran entienden otros esa tiempos, asociación. eran Claro, otros eran otros tiempos. tiempos. Hoy Pero en lo claro. que te día, quiero decir es que no entienden esa asociación porque no es una asociación que nosotros utilicemos claro. en nuestra casa. Yo respeto los métodos y la forma de criar de cada quien, porque cada familia es un mundo. Yo le digo a mis hijos, ustedes son británicos de la puerta afuera, de la puerta de la casa hacia adentro. Esta es la República Independiente de María Alejandra.
Y eso incluye a mi esposo. Esta es la República Independiente de María Alejandra. No es Venezuela tampoco, no es Reino Unido, es una república independiente. Porque aquí pues nos manejamos en los códigos en los que mi esposo y yo estamos de acuerdo, eh, somos consistentes en las cosas que para nosotros dos no son negociables. Ujú. Hay cosas que consideramos que podemos negociar, respetamos, respetamos muchísimo a nuestros hijos, respetamos muchísimo su inteligencia y respetamos muchísimo la forma de comunicarnos con ellos. Ayer yo le decía a mi hijo, él me está contando algo que le pasó y yo le dije, hiciste mal por esto y por esto. Y él se puso muy bravo conmigo y yo le dije, si te digo que hiciste bien, te estaría mintiendo. ¿A ti te gustaría que yo te dijera mentiras? No, no me digas mentiras. Bueno, pues hiciste mal. Hiciste mal. O sea, y esa es la forma en la que nosotros nos manejamos con nuestros hijos. Yo pienso que la crianza no va solamente de los tiempos en los que vives o de las cosas que te enseñó tu familia. Tiene que ver mucho con la sociedad en la que estás y eso incluye las regulaciones legales, vuelvo otra vez, del lugar en el que vives. O sea, por ejemplo, nosotros en el Reino Unido tenemos, no, en Inglaterra está permitido que a los niños se les dé un, Un una azote. nalgada. Hasta cierto punto, legalmente eso está permitido, pero la línea entre eso y violencia doméstica es bien Débil. delgada y hay que cuidarse mucho. Y las escuelas funcionan como un ente regulador de la educación que se da en el hogar, que tú puedes tener la visita de la maestra en cualquier momento para ellos venir a asegurarse de que el niño está siendo bien cuidado si ellos ven en la escuela que hay algún signo que demuestre violencia o desamparo. Entonces, todas esas son cosas que uno tiene que informarse como parte de la adaptación en la migración. Tienes que informarte de cuáles son las leyes en el país en el que estás viviendo, hasta dónde te protegen y hasta dónde protegen a los demás, porque eso te va a ayudar a actuar de la mejor manera posible. Ujú. Creo yo que es muy importante y que va más allá de lo que, bueno, de lo que mi mamá me enseñó y de lo que mi abuela vivió y de los tiempos. O sea, es mucho sobre lo que estás viviendo en el momento. Por Y, eso dar consejos de crianza, a mí me parece que no debería, nadie está en posición de dar consejos de crianza, Con lo porque que cada casa. Y con lo que dice María Alejandra, creo que es importante resaltar en el caso de Reino Unido, cualquier organización tiene que desarrollar una policy que es una policy de safeguarding. En el caso de FUBE, si bien nosotros trabajamos únicamente con adultos y no tenemos relacionamiento con niños, también tenemos que tener una póliza de safeguarding para niños porque tenemos cuidadores, padres o niños que tienen intervención y estamos en la obligación legal de manejar una ruta específica con los entes reguladores en caso de reconocer a algún niño que está en una situación de Correcto. vulnerabilidad o de violencia o de prácticas específicas o de mutilación genital, etcétera, etcétera, muchas cosas que están reguladas. En el caso de Inglaterra particularmente es muy delicado el tema y está muy regulado en cada uno de los aspectos. Y yo Gracias como por docente tengo la obligación legal de adherirme a todas esas claro, regulaciones que tú acabas de mencionar. Ujú. sí. Sí. Perdón, una última pregunta. ¿Qué porcentaje tenéis ahí en Reino Unido de suicidio de niños? Wow, esa es una tremenda pregunta. Yo no tengo ese número, la verdad. Lo, No te sabría contestar lo eso. miraré, porque hoy en día es lo que más se está viviendo. Por ejemplo, aquí en España se está Sí, viviendo mucho suicidio de niños sí, y de pronto también mala comprensión, falta de diálogo. Aquí está viendo muchísimo niños que lo primero que piensan es en suicidarse y es muy sí. triste, es muy triste. Yo vuelvo y lo reitero, perdonadme, cuidé 15 niños, pero los cuidé fue solamente con el no, con mucho cariño,
con mucho amor, que de hecho me los puedo encontrar ahora a los 15 y tienen un respeto absoluto conmigo. Nunca, nunca se pasaron conmigo, pero hoy en día es ese miedo de hecho tengo 4 nietos que me daría miedo que llegaran a ese punto de pensamiento en suicidio, todo por el bullying, ¿no? Está existiendo muchísimo el bullying. Por ejemplo, aquí en Madrid, en España, los niños entran a un grado superior como es el bachillerato y ellos tienen su novatada al principio, otros cogen, les hacen maldades, les esto, y es triste la juventud que tenemos hoy en día. A mí me da tristeza. Sí, parte de eso está recogido en el capítulo de maternar, Ujú. porque el manejo de las redes sociales está influyendo muchísimo Mucho. en conductas nocivas en adolescentes, y es una de las cosas que nosotros como padres tenemos que cuidar. Y de hecho hay una serie para las personas que están interesadas en el tema Sí, de Inglaterra que se llama Adolescencia, Adolescence en inglés, que se encuentra en Netflix y habla justamente de lo que María Alejandra nos comentaba sobre el uso de los emojis y cómo los adolescentes los están codificando y cómo eso lleva a que sí. se desarrolle ciertas conductas lesivas para ellos y para otros niños con los que comparten. Entonces, si lo quieren ver, lo pueden, está en Sí, Netflix. es súper interesante este punto porque, de hecho, España, CENIT, ocupa el cuarto lugar en el índice de suicidio adolescente e infantil. Y sí, es un problema grave en toda la Unión Europea. Em, y más que el tema ligado al bullying, que sí hay un tema bravísimo, no sé cómo es en Inglaterra, pero por ejemplo, hace como 2 semanas hubo un caso terrible en España. Em, Está ligado, como decía María Alejandra, al tema del uso el abuso de las redes sociales. El abuso, Ujú. El el abuso, abuso, porque no es el abuso. uso, es el Es el abuso. abuso. Y el tema de que, y esto es una reflexión, pregunta, Mariale, o sea, porque se decía que en los años, entre los años 70, o yo diría que los 80, la reflexión era que los papás dejaban a los niños al cuidado de la televisión. O sea, es posible que en estos días, pues los papás dejen a los niños al cuidado del celular. Hay una parte de mi capítulo Mm. Me gustó mucho esa parte, sí. Mm. que, que Lo me de voy a la atrever fiesta, a en leer la fiesta, cortito, sí, que en la tiene, sí, fiesta. que tiene mucho que ver con esto que me estás preguntando, eh, y que a todos, yo creo que a todos nos pasa. Lo tenía aquí a la mano y se me cerró, pero ya mismo lo ubico. Perdona, María Alejandra, mientras lo buscas, le hago una pregunta a Perla Crespo. ¿Tú vives en Venezuela? No, Ah, vivo, bueno. Francia, estoy, bienvenida a Francia. sí, Acaba No, de llegar lo que pasa, Natacha, es que aquí en mi casa vivió una persona maravillosa venezolana que se llamaba Álvaro Crespo. Por eso lo ah, pregunto. no, 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 Gracias. de Sigue, nada. cariño, perdona. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Pasaste 2 horas arreglando los cambios, arreglando el bolso con los pañales, los cambios de ropa, juguetes, cremas, etcétera. Cambiaste a los niños de ropa 2 veces antes de salir y aún así llevas un par de camisas en la mano porque sabes que se van a ensuciar de nuevo. Te bañaste en 5 minutos mientras el más pequeño golpeaba la puerta y el mayor te gritaba desde la sala pidiéndote algo que seguramente estaba a su alcance. Cuando entraste al baño ya habías limpiado la cocina, recogido los juguetes y puesto una carga en la lavadora.
Saliste con el cabello mojado, te maquillaste en el carro y no puedes recordar si te pusiste medias que hicieran par o si te tomaste las pastillas de la mañana. Llegas finalmente con tu tropa al almuerzo que te invitaron, donde todo el mundo se ve increíble y relajado y tú tratas de disimular el cansancio después del descomunal esfuerzo que hiciste para llegar a tiempo. Y solo es mediodía. Tu marido, tan cansado como tú, te mira con una sonrisa cuando se sientan a la mesa hermosamente puesta con un mantel de lino blanco. El más pequeño de tus querubines toma el salero o la salsa de tomate como si fuera una maraca y la golpea contra la mesa. El mayor, en su mejor papel de superhéroe, corre a quitársela. Llantos, gritos. Y en medio del caos que está a punto de estallar, papá llega al rescate a separarlos. Desaparece por arte de magia el objeto del crimen y mientras tú sacas de tu cartera tu arma secreta, la tablet. La tarde. Bluey Me comienza a reí, bailar en en la serio. pantalla y los niños, como si se hubieran tomado un sedante, se sientan tranquilos a ver su programa favorito. Tú sonríes, tu esposo también. Otro Chernóbil doméstico ha sido evitado a tiempo gracias a unos buenos reflejos, trabajo en equipo y una tablet con batería y conexión inalámbrica. Al final llega el tan ansiado momento de mirarse a los ojos en paz y darse por primera vez el buenos días y brindar. Pero justo cuando crees que todo está controlado y tendrás un momento de tranquilidad, sientes como las miradas llenas de juicios y críticas recaen sobre ti como una gran piedra en la nuca. En mis tiempos los niños se sentaban en silencio en la mesa. En mi casa los electrónicos están prohibidos en la comida. Si no los educas ahora no sabrán comer como gente decente. Ay, qué mamá tan moderna. Les da la tabla para comer en paz. ¿Cuándo en mis tiempos? Entonces, Ahí sí, resume todo. eh, la tablet, los aparatos electrónicos, las redes sociales, como en nuestros tiempos fue la televisión, son utilizados. Ese es un ejemplo muy, muy, muy tonto. Y además de un espacio de tiempo muy corto. Pero la verdad es que en países como estos, en los que los papás, y sobre todo para los familiares migrantes, en los que las mamás y los papás trabajan doble jornada, los niños pasan mucho tiempo solos y ese tiempo lo llenan con videojuegos y con redes sociales, porque ya la televisión no les entretiene. Y el span o el tiempo que tienen de fijar la atención, por ejemplo, en la lectura, no es mayor a media hora. Entonces, es una realidad Es una realidad. que las redes sociales están dentro de la casa y que fungen un papel importante en la educación de los hijos. Y no lo podemos evitar. Lo podemos gerenciar. ¿Cómo lo Gestionar. podemos gerenciar? Acompañándolos, eh, viendo qué es lo que están viendo, preguntándoles por qué lo están viendo, qué es lo que les llama la atención, por qué eso es entretenido, ofreciéndoles eh, cuentas, redes, influencers, youtubers que ofrezcan información de valor. Sentándonos y riéndonos con ellos y encontrando cuál es el chiste, qué es lo que les parece a ellos graciosos y teniendo un oído muy alerta a cuál es la información que están recibiendo y estar siempre dispuestos a decir, epa, eso que está diciendo esa persona no es cierto, o eso que está diciendo esta persona no está bien, o tú sabes por qué eso no deberías estarlo viendo, o mejor vamos a cambiarlo para ver tal cosa por tal o cual razón. Yo pienso que es algo que tenemos que gerenciar más que tratar de imponer y eliminar, porque no lo vamos a lograr. Lo que no ven en la televisión delante de nosotros, lo que no ven en nuestra casa, lo ven afuera con los amigos en el colegio. Pero de todas maneras lo ven. Entonces se María, trata de formar ese criterio. cuéntanos un poquito acerca de esta fotografía
A ver, tú quiero que Estas cada nos cuente. fotos, estas fotos se las puse para finalizar la presentación porque son un buen resumen de lo que hablan de mi historia y de lo que hablan esos dos capítulos. Em, Ahí estoy en momentos muy importantes en mi vida. En mi graduación de docente de la Universidad Católica Andrés Bello en el 2015 en Caracas, em, con mi bata de laboratorio vino tinto en mi salón de clases en donde trabajo actualmente. Gracias, Perla. Gracias, sí. En el STEM Gracias por su. Center en York, en la Universidad de York, donde hice el año pasado eh, un curso de especialización en enseñanza de la física y es uno de los lugares más maravillosos en los que he tenido la oportunidad de estudiar. Y pues esa es mi familia, ese es mi esposo, mis dos niños. Ujú. En esa foto estaba ya embarazada de Amanda y no lo sabía. Amanda está por llegar en las próximas 2 semanas. Ah, Y bueno, eh, cuando me tomé la foto de la graduación, no tenía ni la menor idea de que 10 años después iba a estar a punto de conseguir un nuevo título en otra universidad, al otro lado del mundo y en otro idioma. Y cuando me mudé para acá, recuerdo haber dicho, probablemente yo no vuelva a dar una clase en los próximos 10 años, porque de aquí a que yo aprenda el idioma al nivel que tengo que aprenderlo para poder dar una clase, me van a pasar por lo menos 10 años. Y bueno, en octubre cumplió, el 18 de octubre cumplió 7 años en el Reino Unido y en estos 7 años eh, he hecho muchas cosas. em, he hecho más cosas en los últimos 7 años que los que hice en los anteriores 35. cuéntame una cosita. Y ¿Cuál es la clave para ver en ese corto lapso de tiempo, porque 7 años, si vamos, no es mucho tiempo, para haber logrado cuál han sido, digamos, las herramientas, cuál han sido tus recursos, porque yo creo que es algo inspirador y que nos puede ayudar, ¿no? A todos, con tu experiencia, ¿no? bueno, Entonces, Natasha, desde el punto de vista aspiracional, yo creo que tener hambre de salir adelante, perfecto. eh, tener, yo nunca antes de venir a vivir a este país, yo no recuerdo haber tenido grandes sueños en mi vida. O sea, yo estudiaba porque tenía que estudiar, trabajaba porque tenía que trabajar, y como vaya viniendo, vamos viendo, decimos en Venezuela, Ujú. y pues lo que el día a día presentara sin pensar mucho en lo que yo quería para un futuro, así, esas que uno dice, hay que soñar en grande para el futuro. No, yo no tenía eso. Este, pero llegué aquí y, y cuando se me abrió esa pequeña lucecita de ejercer mi carrera en educación, se me despertó un hambre de salir adelante y unos sueños que nunca había tenido. Y creo que eso es muy importante. Pensar si yo tuve el valor de cruzar un océano y llegar hasta aquí, y Dios me ha acompañado, y he podido hacer las cosas que se me han ido presentando, no hay límite, no No hay hay, límite. no hay techo. Y mucho menos en países como estos que te ofrecen tantas oportunidades Tantas. si las sabes ver y estás dispuesta a ir por ellos. No hay techo. Tienes que darle, 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 darle. Hacer, 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 hacer sin parar, hacer. Otra Si cosa que he pudieras, pensado mucho no, pensé que es así. que, otra cosa que he pensado mucho es que el tiempo pasa muy rápido. Yo tengo 42 años
y tengo compañeros de trabajo que tienen 20 años. Yo tengo que hacer en menos tiempo mucho más de lo que ellos pueden hacer. Tengo menos tiempo porque tengo menos tiempo de vida útil, aunque todavía estoy muy joven, pero tengo menos tiempo. Y tengo la desventaja de ser migrante. Entonces, no puedo perder tiempo. Ujú. Tengo que hacer todo lo que pueda para, para poder salvar ese hándicap que tengo de haber llegado aquí a una edad en la que ya no estoy tan joven. Y tengo unos hijos a los cuales les quiero demostrar, les quiero enseñar que no hay techo. Si hoy pudieras darle un mensaje a alguien que quiera que hoy esté migrando o que vaya a vivir la maternidad en la distancia, ¿qué le dirías? Mm, para el que esté migrando o para el que vaya a vivir a maternidad o para cualquier cosa, Ya, creo perfecto. que les diría que hay una teoría que dice que nosotros somos el, la mezcla o el resultado de las 5 personas de las que nos rodeamos. Y yo creo que eso es cierto. Total. Entonces, fíjate bien de quién te rodeas. Si te rodeas de personas que te dicen, tú puedes, si lo vas a lograr, dale, tú puedes con eso, tú eres capaz, lo vas a lograr. Que esos son mensajes que estás recibiendo todo el tiempo y que te van a ayudar a creer en ti, incluso cuando tú mismo no creas. O sea, yo muchas veces he hecho cosas y en este preciso instante estoy pasando por un momento en que estoy terminando un trabajo en el que lo estoy haciendo más porque tengo una gente que me está empujando para que lo haga que por la propia convicción de que puedo hacerlo. Entonces, rodéate de gente que te diga que puedes Ujú. y al mismo tiempo huye de aquella gente que te diga que no puedes. Exacto, No exacto, aceptes eh, mensajes ni a personas que juzguen lo que tú puedes lograr según sus propios miedos y según sus autolimitaciones. exacto. Sí. Creo que eso sería lo primero. Escoge muy bien las personas de las cuales te rodeas, así sea virtualmente. Y, y lo otro sería, ríndete al cambio y abrázalo, no te resistas, Claro, sí, abraza el cambio. exacto. Muchas gracias, sí, de verdad. Palabras muy sabias y yo creo que sí las aplicamos, parecen tan sencillas, pero llevarlas a la práctica, llevarlas al campo, los resultados sí son. Porque la gente que cree en ti, que confía, que te da alas, que te inspira, definitivamente eh, es muy importante, muy necesario, aunque no lo parezca, pero es como un motorcito, o como la gasolina que se necesita para arrancar. Entonces, eh, Exactamente. bueno, es ¿Puedo que hacer como aportas cosas un- tan buenas, por eso es que no termino de preguntarte, porque quiero que nos dejes muchas cosas enriquecedoras y que nos las llevemos para reflexionar en el día a día. Natasha, Eh, si quieres pasémosle la palabra a Jimena, que quería, ya, sí. y les Claro, yo pasamos como la no veo, me palabra. emociono. Tranquila, ah, yo estoy pendiente de eso y le pasamos la palabra un poco al público si alguien quiere interactuar de alguna manera con María Alejandra. Ya. muchas gracias, Paola. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias a todos y a los presentes. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejaste, María Alejandra, cosas muy importantes también. Tomé nota. Entonces me llamó la atención varias cositas, ¿no? Por decir algo, cuando hablaste de los hijos, ¿no? De la, bueno, problemática que hay con los chicos,
pues yo quería recomendar algo y hay un libro muy bueno que se llama Tu hijo, tu espejo, ¿no? Tu hijo, tu espejo. Ujú. Es mirar esos reflejos y esos patrones que, por decir algo, uno le dice a los papás, has observado la conducta o lo que está haciendo tu hijo, pero observarlo desde el amor, ¿no? No desde la prevención. Entonces, cuando se ponen a hacer esta tarea, se dan cuenta que el hijo está teniendo comportamientos, actitudes y es el reflejo de su propio papá. Entonces, esa parte es tan importante y este reflejo no es solamente con los padres, también donde nosotros vamos, con los que nosotros Mm. convivimos. Todas las personas son nuestro espejo, son nuestro reflejo y algo nos está diciendo esa persona a nosotros. Así es como más o menos me gusta ayudar en la parte del coaching. Y Ujú. muchísimas gracias. Quería hacer esto importante lo que dijiste también de que somos las personas de los que nos rodeamos y que cada persona, desde lo más pequeño a lo más grande, tiene algo que aportar, algo que decir y está ese valor, ¿no? Por el otro. Entonces, muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias a todos. No. Gracias a ti. No, sí, muchas gracias, Jimena, por el aporte. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta, hacerle algún aporte, está. Ahí hay aplausitos, Esas. interacciones de Exacto. aplausitos. María Alejandra, muchísimas gracias a ti por compartir tus experiencias. Creo que son, yo lo hablo por mí, siendo representante de FIU, pero también como una migrante joven que lleva muy poquito tiempo, como he tenido muchas experiencias de migración, pero creo que es inspirador lo que compartes y te dan ganas de seguir intentándolo en un mundo en donde la migración se está poniendo cada vez más complicado. Entonces, muchas gracias por compartirlo desde yo como Paola, te lo agradezco y como organización creo que fue un encuentro muy enriquecedor. Gracias a Natasha de nuevo por hacer ese puente y traernos estos invitados maravillosos y gracias a ti, María Alejandra, por permitirnos escucharte y escuchar tus experiencias, que creo que para nuestra comunidad van a ser muy valiosas y construyen demasiado en lo que nosotros queremos construir como FIU. Ha sido ha sido un gran placer para mí conversar con ustedes. Cualquier tipo de aporte que pueda yo brindar a la organización, pues estoy a la orden siempre. Me ha encantado tener la oportunidad de conversar con ustedes, conocerlas y también disfrutar de la compañía de mi familia que ha estado presente esta tarde. Y bueno, si algo de lo que yo he podido hacer o decir sirve y le hace provecho a alguna persona, pues bendito sea Dios, porque pues al final esa es la idea. Em, Les agradezco muchísimo por la invitación y por la oportunidad de repasar cosas que uno pues hace y quizá no está todo el tiempo pensando y no le da el valor que otras personas que he visto, que tiene visto desde otros ojos. Entonces, bueno, se lo agradezco muchísimo y muchas gracias por su tiempo y por estar aquí. Gracias a ti. Eh, Gracias. bueno, yo, a ver, María André quería decir algo. Claro que sí. sí. Ya, buenas tardes, un placer estar en este espacio, al que llegué sin saber qué era lo que iba a esperarme, pero lo que me dio fue una gran satisfacción, no solamente por escuchar a una persona que amo de toda la vida, que es mi familia, sino por el ejemplo de lo que ha logrado a través de su historia, que no ha sido fácil, pero que nunca nada la ha detenido. Quería como reforzar un poco acerca de la pregunta de qué es aquello que hizo que te encontraras dentro del proceso migratorio. Y no solamente es todo lo que has explicado, sino lo que dijiste al final como un consejo de rodearte de las personas que realmente te empujan.
cuando tú emigras, no solamente puedes ser mejor profesional y ser mejor madre, sino que eres mejor ser humano porque inevitablemente te encuentras contigo. O sea, no hay otra forma de sobrevivir la migración sin pasar por el escalón de encontrarte contigo misma y evaluar los puntos que tú mencionabas al principio que son negociables y los que no. Entonces, desde allí, obviamente todos los aportes que he escuchado durante este rato, me quedo con el hecho de que las cosas pasan de la única manera posible y que simplemente depende de nosotros cómo va a ser el resultado a partir de la actitud que nosotros adoptemos. Y tu actitud y la forma en que has hecho frente, no desde la lucha, sino desde la intención y el entusiasmo, es lo que más me llena de orgullo. Eso. Muy bonito, Bonita, gracias. muy bonito. Muchas gracias, Mari. Sí. Hay una última cosita que quisiera rescatar de lo que tú estás diciendo y que me trajo un recuerdo muy importante. Hay una persona eh, aquí en el Reino Unido que ha sido determinante para mi adaptación a este país y para que yo pudiera retomar mi carrera y salir adelante y hacer muchas cosas. Este, y es una persona que conocimos eh, probablemente en la segunda o tercera semana de yo haber llegado aquí. Fuimos a cenar mi esposo, mi hijo y yo a un restaurante y llegó alguien, llegó una pareja al restaurante. Y cuando yo los vi llegar, yo le dije a mi esposo, esa señora es latina. Y él la vio y me dijo, ay, sí, ¿verdad? Y yo, que estaba recién llegada y que tenía unos humos por allá arriba, pensé de quién sabe dónde vendrá esa señora y qué estará haciendo aquí. Y, y la vi con cierta distancia y hasta con descendencia, como pobrecita esa gente, como, ¿no? Como que ese no es el tipo de gente con el que yo me relacionaría. Y resulta que ellos se sentaron en una mesa cercana a la que nosotros estábamos y mi hijo los escuchó hablar español y se volvió como loco y dijo, ay, ay, hablan español. Ellos, "Ay, mami, mira, hablan español". Y entonces se paró de la mesa y la señora vino y le conversó y el esposo también. Terminamos sentándonos en la misma mesa, este, tomándonos un té. Y fueron las primeras personas que conocimos en Inglaterra. Y fue esa persona, esa señora, a la que yo en mi primer momento vi de esa forma tan prejuiciosa y negativa, la que me insistió en que yo metiera mi currículum en ese colegio donde me dieron esa primera entrevista. Y fue esa señora la que me insistió a que yo fuera a los cursos de inglés a los que fui. Y fue esa señora y su esposo quienes nos insistieron en que buscáramos una casa para vivir y en el momento en el que lo hicimos. Y fue esa señora quien cuidó de mi hijo la noche que yo entré al hospital a dar a luz a mi segundo hijo. Y son nuestra familia aquí. Y son personas que a lo mejor si yo viviera en Venezuela, en la forma en la que yo vivía, seguramente no me hubiera relacionado con esas personas. Y Dios me dio la gran lección de humildad y el gran aprendizaje de que en quien tú menos te imaginas, quien tú menos te esperas, puede ser parte de esas 5 personas que rodean tu entorno y que te van a empujar. Entonces, em, eso es algo que también quería rescatar y que es parte de abrazar ese cambio. María tiene la mano levantada. Si quieres, puedes participar.
Hola, Esta María es mi mamá. voy a pasar por aquí un momento a saludarles. Me perdonan rapidito porque estoy trabajando, pero no he estado escuchando toda digamos, todo el rato que tienen aquí en el tema de la conversación del live. Quiero agradecer a Fiuk por esta invitación, a Mariale, a Natacha, a quien conocí personalmente acá en Madrid. Un fuerte abrazo y un saludo. Bien, Eh, sí, un fuerte abrazo. Agradecerles a todos los presentes. Me encanta ver a María Andreina, que ha sido como otra hija para mí, y felicitar a Mariale por cada uno de sus logros. Es mi hija mayor, de la cual me siento sumamente orgullosa, y lo digo cada vez que tengo la oportunidad porque me llena de cada satisfacción. Ha sido mi maestra en este camino de la inmigración, ha sido mi psicóloga, mi terapeuta, mi apoyo, mi guía, y pues, y mi hija que me llena de amor y que me ha dado mis tres nietos, que ahora con el favor de Dios vamos a tener a la beba. María Alejandra es pues la luz que guía a todos en la familia. En realidad ella es como el faro, ¿no? Y pues me siento muy orgullosa, no tengo otras palabras que decir, que me siento extremadamente orgullosa de mi hija, de sus logros, y pues le auguro, primero que nada, un excelente parto. Ese tema de maternar con el wifi, pues es absolutamente real en la vida se está viviendo hoy en día. Para mí como madre a veces cuestiono un poquito porque digo, bueno, no, con mis hijas no me ha tocado como fue conmigo, que yo le consultaba todo a mi mamá. En el caso de ella, mi hija menor, que es la última, que acaba de tener a su bebé hace apenas 3 meses, ella casi no me consulta a mí, todo lo consulta con ChatGPT, que todo lo y después de ahí, entonces con las amigas. Y por último, cuando ella ve que yo le digo algo y las situaciones ocurren, entonces ahora dice que cuando vaya a tener su próximo bebé, va a escribir, y me lo dijo hoy que estuve allá con ella y con el bebé. Me dice, lo primero que tengo en la lista es decir que le voy a hacer caso a mi mamá. O sea que maternar no solamente es hoy en día, que estamos en esta era moderna, sí, no solamente es el wifi, también hay una parte instintiva que nace en cada uno de nosotros para criar a nuestros hijos, y también es muy importante tener el acompañamiento. Entonces, creo que mucho de eso está plasmado en ese capítulo del libro que ha escrito Mariale. Y bueno, pues yo estoy infinitamente agradecida con todos ustedes, y también decir que la amo mucho, y que también estoy feliz por su esposo, que es Edgar, que es un gran papá, del cual yo me Mm. siento agradecida de que ha sido un gran papá, un gran esposo, un gran yerno de él y de su mamá y su familia, que son también parte de nuestra familia, porque ya son muchos años que llevamos juntos. No importa el lugar en el mundo en el que estemos, pero siempre pues a través Estoy. de esta ventana estamos siempre unidos. Así que muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Te quiero, hija. Te amo, mamá. Gracias. Bueno, Natasha, no sé si quieres agregar algo más, si no, creo que ya Bueno, podemos dar ya, espacio, que ya le hemos robado sí, bastante tiempo a nuestra invitada esta vez. Se sí, alargó eso a veces. más el espacio, pero creo que ha sido muy enriquecedor, muy valioso, y todo esto construye justamente lo que estamos hablando. De nuevo, María Alejandra, muchísimas gracias desde FIUP y desde el espacio pues que manejamos con Natasha. Muchas gracias a todos los participantes de nuevo. Gracias, Jimena, por estar siempre presente, Zenit, y pues a todos los familiares de María Alejandra que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo grande a todos. No sé, Natalia, si quieres cerrar de alguna manera. Bueno, no, sí, también agradecerle a todas las personas que nos acompañan, a los fieles que en cada encuentro están y que esperamos que vaya creciendo esa fidelidad. A Paola, que también es mi mano derecha, que ella también hace posible todo este encuentro.
Y bueno, y en especial a María Alejandra por haber aceptado esta invitación, que de verdad ha sido sumamente enriquecedora y yo sé que todos nos vamos a llevar algo que va a ser una semilla que nos va a servir sobre todo de inspiración y de saber que nada es imposible, que los límites los ponemos nosotros, que todo lo que nos propongamos somos capaces, porque todos tenemos los talentos, las capacidades, sino que a veces nos da miedo salir de la zona de confort y hacer, porque podemos hacer tantas cosas y lograrlas. Entonces, gracias por haber sido esa inspiración. Solamente te pido algo para cerrar, una frase o un pensamiento donde tú recojas como madre migrante y como mujer resiliente, porque para mí eres esas dos palabras y ya con esto cerramos, porque ya, sí, muchas gracias. Te voy a robar un par de segundos más, si me lo permites, porque para que yo pueda estudiar, dar clases, escribir libros, hacer activismo, y tener amistades y ayudar a mi familia y hacer todo, 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 solamente es posible porque hay un señor detrás de mí, empujando, haciendo barra, cuidando a los niñitos, asegurándose de que no haya bulla para que yo esté en esta presentación. Ese señor que está allí, que es el pilar de la roca y el centro de esta familia y que no me puedo ir sin decirte que te amo y darte las gracias. Y una frase, me pedías una frase para cerrar como madre y como migrante. Eh, Mi padrastro que está en el cielo me decía siempre, dale que tú puedes. Así Perfecto. que dale, dale, dale que tú puedes, go for it. Eso es, Bueno, eso que sea un mantra para todos para cerrar. así es. Empecemos el Dale que día, tú puedes, dale que tú puedes. Así voy a dale que empezar. tú puedes. Muchas gracias, de verdad, a todos. Muchas gracias. Ha sido Gracias maravilloso. por ese gran cierre a todos y gracias María Alejandra por esa frase. Un abrazo a todos y de nuevo este espacio es posible por todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.